Dios por el privilegio y la oportunidad que Dios nos da de tener nuestro estudio bíblico, ¿verdad? En esta tarde va a ser algo bonito, algo hermoso, por donde nos impulsa el estudio a conocer más de Dios, ¿verdad? Y pues es una bendición conocer. Nunca podremos decir que le hemos conocido, porque Dios es infinito en su conocimiento, en su grandeza, en su poderío, pero en lo que concierne a la salvación, lo que concierne a la salvación de nuestra alma hacia la vida eterna, lo que concierne en el plan divino de Dios, pues en el propósito de Dios para la salvación, Dios dejó un plano a seguir, y es el que debemos entenderlo y comprenderlo, ¿verdad? En su palabra. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer, escudriñar un poquito de su palabra. Antes de todo, les mando un saludo a cada uno de mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús, a todos los niños, ¿verdad? Por fin ayer conocí a Santiago Hernández, el hijo de nuestros hermanos Hernández. Lo conocí en persona después de 5 meses. Damos gracias a Dios, que Dios lo bendiga. Niño muy activo. A cada uno de los niños de la iglesia les mando un saludo, ¿verdad? Les prometo que cuando volvamos les vuelvo a hacer los columpios en el árbol. Amén. Y a cada uno de ustedes los extrañamos. Nos decía nuestra hermana Caro, que era Carolina Corona, que ustedes todos los servicios nos ven, pero a nosotros no los vemos, y de veras que los extrañamos bastante. Pero tenemos la fe y la esperanza de que un día muy cercano estaremos nuevamente adorando y glorificando a nuestro Dios juntamente como pueblo de Dios. Amén. Pero ahora en este tiempo pues usamos el medio a través de este mensaje, ¿verdad? Digo, esta conexión virtual lo podemos hacer. Y vamos a ir al propósito al cual hemos preparado este estudio, a leer las Escrituras y a pedirle a Dios. Después de la lectura haremos una oración para que Dios nos ilumine. Amén. Voy a abrir la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16, verso 13 al 15, pero ¿verdad? Vamos a ir lentos y escudriñando, tratando de entender lo que Dios, ¿verdad? A través de su Hijo amado trata de decirnos. Dice así la palabra del Señor, San Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Verdad? Hay dos preguntas. Una, a la multitud, ¿verdad? Dentro de esa grande multitud andaban sus discípulos, ¿verdad? Y en esa multitud, disculpen, estaban todo el pueblo que le seguía, ¿verdad? Y él les hace la pregunta: ¿quién dices que soy, que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta como de examinación para ver qué tanto le conocía. Porque Dios está interesado en que todos sus seguidores le conozcan, como dije al principio, no ser un teólogo, ¿verdad? Ser un experto en la teología, sino que todo cristiano conozca el plan divino de Dios, la revelación del Dios invisible, hecho visible. Amén. Eso todo cristiano lo debe saber. Y Dios, como un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿verdad? Que se preocupa por cada uno de nosotros. Él tira esta pregunta para sondear, para revelar qué tanto conocimiento tenemos de Él, ¿verdad? Y en esta tarde yo te podía preguntar a cada uno de ustedes: ¿quién es Jesús para ti? Amén. Fíjese, como padres, ¿verdad? Estamos muy preocupados
cuando tenemos niños pequeños, principalmente cuando van a empezar la edad escolar. Muchos de nosotros, no sé si lo ha hecho, yo creo que sí, les enseñamos el nombre de su papá, de su mamá, su dirección, su número telefónico. En dado caso que lo necesiten, en cada caso que se extravíen, se suban el autobús y los lleve a otro lado, ellos tengan una noción, un conocimiento de dónde vienen, cuál es su casa, cuál es su dirección, cómo se llama papá, cómo se llama mamá. Yo creo que entendemos todo eso. Amén. El niño que no se preocupe en eso y le llegase a pasar algo así, pues va a tener problemas. Esperemos en Dios que a ningún niño le pase eso. Y como hijos de Dios, como niños en Cristo, Dios también está interesado para que no nos extraviemos de la verdad, para que no nos prediquen otros cristos, otros evangelios, otras teorías huecas, sutilezas, dice el apóstol Pablo, sino que conozcamos dentro de la sabiduría de Dios y el conocimiento, la capacidad del hombre, conozcamos a Dios. Número 1, Jesús hace la pregunta a toda la multitud, ¿verdad? Y toda esa multitud, la pregunta es, ¿quién es el Hijo del Hombre? Amén. Pero fíjese, la pregunta es sencilla para aquellos que escudriñan, que conocen, que buscan. Pero la respuesta de la multitud fue una respuesta vaga, una respuesta, podríamos decir, común, que toda la gente usa, ¿verdad? Ellos dijeron, yo creo que es Juan el Bautista. Otros dijeron, no, es Elías. Otros decían, no, es Jeremías. Otros decían, no, alguno de los profetas. Nadie le dio, ¿verdad? Y esa es la respuesta de la multitud, de las grandes multitudes que dicen que conocen a Dios, pero en sí no conocen el plan divino de Dios. ¿Por qué? Porque no están interesados ni quieren. Pero ¿por qué conocen de Dios si no están interesados? Porque conocen un Dios histórico, conocen un Dios de la historia, ¿verdad? Mucha gente va a la iglesia y escucha las predicaciones de que Dios mandó plagas al pueblo de Egipto para sacar a su pueblo, las 10 plagas, que Dios, ¿verdad? Abrió el Mar Rojo, que Dios les dio agua de la roca en el desierto, que Dios mandó maná. Todas esas historias, aún los niños, ¿verdad?, que van a las iglesias cristianas o a la escuela dominical les enseñan estas cosas, pero ellos empiezan a conocer un Dios histórico, ¿verdad? Porque son niños, van al conocimiento, conocer de la historia. Eso es bueno, pero ya nosotros ya debemos de tener, ¿verdad?, otro tipo de conocimiento. El pueblo, la multitud dijo, no, es Juan el Bautista, no, es Jeremías, ¿verdad? No, ¿verdad? Es Elías, no, es un profeta. Jesús no quedó satisfecho con eso. Jesús va, ¿verdad? Cuando escucha eso, podemos darnos cuenta, hoy en estos días, ese número de personas. Hoy en día hay gente dentro de las iglesias grandes, iglesias, ¿verdad?, pequeñas, y hay ese tipo de gente que conoce un Dios histórico, ¿verdad?, que tiene una respuesta común. Oh, Dios abrió el Mar Rojo, Dios mandó maná, ¿verdad? Pero hasta ahí conocen de que hay un Dios. Pero esa contestación, todo el mundo lo dice, es muy diferente a lo que contestó Pedro. ¿Ok? Este tipo de personas son aquellos que solamente les agrada lo bueno de Dios. O sea, no es que Dios sea malo, pero cuando vienen momentos difíciles no aceptan, ¿verdad?, que sea de parte de Dios. Y esta gente siempre está poniendo, ¿verdad?, por medio de los medios sociales, Dios es bueno. Y no está echando mentira, está diciendo, Dios es maravilloso, es verdad.
¿verdad? Jehová es mi pastor y siempre elige lo mejor y lo pone, y es verdad. Amén. Es verdad. Pero eso todo el mundo, la gente común, el pueblo, la multitud, esa es la respuesta. Amén. No, tú eres Juan el Bautista, tú eres Jeremías, tú eres Elías, tú eres alguno de los profetas. Algo vago, ¿verdad? Algo no tan profundo. Jesús, cuando escucha la respuesta, ¿verdad? Se voltea a sus discípulos y les dice: ahora les toca a ustedes. ¿Quién dices que soy? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Qué creen que yo soy? Amén. Porque la otra respuesta, ¿verdad? Es una respuesta, como les dije, global, que todo el mundo lo dice. Ahora, ¿a qué voy? Que tú y yo tengamos el conocimiento, no ese conocimiento que Dios abrió el mar rojo, que Jehová es mi pastor, ¿verdad? Eso es básico, eso es bueno. Pero lo que Dios le interesa, por eso Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen que soy? ¿Verdad? En pocas palabras, Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? En otras palabras, Pedro le dijo: tú eres el Dios revelado en carne, tú eres el Salvador, tú eres nuestro Redentor. Eso es lo que Dios le interesa, que su pueblo conozca, ¿verdad? ¿Quién es Jesús en el plan divino de salvación? Mucha gente no conoce, no más lee Jehová mi pastor, ¿verdad? Y escoge los textos, los párrafos donde hablan las bendiciones, pero en sí no tiene raíces. El conocimiento del plan divino de Dios es el fundamento de la iglesia. Amén. Es el fundamento de toda la iglesia universal, ¿verdad? Cristiana. Es el fundamento de todo cristiano, que sepa el plan de salvación. Es como usted ir en un monte y si no tiene el mapa se va a perder. El plan divino de Dios, la palabra de Dios, es el que nos dirige hacia la salvación. En ella encontramos la vida eterna, en ella encontramos la dirección, el comportamiento, la actitud que debemos tomar, cómo debemos comportarnos en la palabra de Dios. Amén. Pero ¿quiénes son los hombres y las mujeres que hacen esto? Son aquellos hombres y mujeres que tienen una relación con Dios, que tienen un compromiso con Dios. Aquellos que como dijo el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hombres y mujeres que se abniegan a vivir esa vida mundana, ¿verdad? Renunciar a eso y pedirle a Dios la dirección, la ayuda para caminar en el camino de Dios. Cuando uno comienza a tener esa relación con Dios, empiezas a escudriñar, ¿verdad? Porque una relación con Dios no es, ¿verdad?, decir: no, pues que Dios es bueno ¿verdad? Y a mirar nubes que se parezcan a angelitos. No es algo, ¿verdad?, ficticio, es algo real y verdadero. Cuando usted y yo comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad?, y entendemos, leemos, ¿verdad?, algún pasaje bíblico y decimos: ¿a quién se lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Verdad? ¿A qué aplicación le tomo para mí? ¿Qué es lo que trata de enseñarme Dios? La persona comienza a sacar la vida de la palabra de Dios y comienza a conocer de que Dios es real y Dios es verdadero. Y esa persona, ¿verdad?, cree en Dios, que es bueno, Jehová es mi pastor, pero tiene un crecimiento, ya no anda poniendo de que Jehová es mi pastor, ya tiene un conocimiento más profundo. Amén. Porque ya porque se da cuenta que no se trata de estar, ¿verdad?, presumiendo de que conoce la palabra. No, se trata de que ahora va a tener un conocimiento en el caminar con Dios. ¿Me entienden? Ya empieza a ver las cosas diferente. Empieza a escudriñar las escrituras. La gente que no conoce las escrituras, que no se propone, Dios lo compara con Juan el Bautista, lo compara con Jeremías, lo compara con Eliseo, lo compara con un profeta.
¿verdad? Y hay mucha gente así. ¿No ha escuchado usted? No, pues que es Diosito, Dios. Toda la gente tiene el conocimiento. Aún aunque no vayan a la iglesia, el ser humano se ha dado cuenta de que no nació de la nada, que hay un ser supremo. Amén. Y ese es el mundo global, ese es el mundo que habla de Dios. Pero el discípulo, el que ha tenido un compromiso con Dios, ¿verdad? Cree todo eso, pero se profundiza en las escrituras. El Señor les dijo muchas veces a los religiosos: falláis ignorando las escrituras. Amén. Y también nos dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Que escudriñar es buscar, tener un estudio minucioso, ¿verdad? Con mucha atención en la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que nos ilumine, no para saber cosas, ¿verdad? Revelaciones que no nos ayudan, pero que nos revele Dios cuál es nuestro caminar, cuál es la actitud que nos conduce a la vida eterna, cómo salvar nuestra alma de la condenación eterna. Eso es lo principal, cómo salvar nuestra alma de la condenación eterna, escudriñando las escrituras. Esos son los hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Que tienen ese conocimiento. No se vayan nada más, no se conformen saber de que Jehová es mi pastor. Amén. Bueno, y ahí la persona que escudriña las escrituras y dice: Jehová es mi pastor, ¿qué relación hay en el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento? Hay mucha gente que no sabe relacionar, pero viene Jesús y dice: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Amén. Hay una conexión. Nos damos cuenta del Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Según el Padre, el Dios eterno, viene Jesús y dice: yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y David dice que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, también diciendo: Jehová es el pastor bueno, es el que cuida, ¿verdad? En el misterio de Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Vamos entendiendo, ¿verdad? El misterio revelado de Dios: quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Mucha gente tiene años en el Evangelio y no sabe. Amén. Y muchos cristianos por poco y se persignan porque no saben. Muchos cristianos no se interesan en escudriñar la palabra de Dios. Te vuelvo y repito: ¿quién dices tú que es Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Dios bueno? ¿El Dios es amor? ¿Es mi Salvador? ¿Verdad? Lo que todo mundo dice. Pero ¿tienes conocimiento del plan de salvación? ¿Tienes conocimiento del amor de Dios, el amor encarnado de Dios? Hermano, es bueno conocer. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay gente que no entiende este texto. Lo lee y lo escucha, pero no encuentra la bendición, la grandeza, el amor, la misericordia de Dios que tiene a la humanidad. ¿Verdad? Que Dios no debía de hacerlo, pero su grande amor, que dice que no escatimó el ser igual a Dios. Y vino en forma de hombre para conquistar, para comunicar, para enseñar a los hombres de cómo obtener la vida eterna. Amén. Es algo tan hermoso cuando una persona se interesa en escudriñar las escrituras. Iglesia, hagamos propósitos, ¿verdad? De 10, 15 minutos, media hora, más cuando pongas ese tiempo, te vas a enamorar de Dios. Cuando leas la palabra, entérate, busca, porque la palabra, la Biblia, se contesta a sí misma. Amén. La palabra se contesta a sí misma. Empieza a buscar, hay veces que el verso hay letritas y da la vibración de los libros.
te manda otro libro y te da la confirmación por qué esa expresión, por qué esa historia, por qué ese relato, y tú lo vas ya archivando y vas conociendo el plan divino de Dios, como digo, en lo que cabe, en el plan de salvación. Hay gente que escudriña porque quiere, ¿verdad? Está como los atenienses. Los atenienses querían conocer siempre algo nuevo. Y cuando ese espíritu, puedes fallar. Pero cuando tienes hambre de la verdad, tienes el deseo de conocer la verdad, ¿verdad? Entonces vas a conocer a Dios. Miren lo que dice en 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Una grande verdad. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, hablando de Dios. Amén. Y mucha gente cree que Dios es un anciano de barba y el hijo es un joven, más jovencito, y está sentado y el espíritu es como una palomita blanca. Y lo toma de una manera física, ¿verdad? Estimados hermanos, hay gente que cree que Dios tiene helado, porque la palabra de Dios dice que a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, o sea, diestra está hablando de mano derecha, mano izquierda, ¿me entiende? Pero yo le pregúntese, ¿Dios tiene helado? Si la Biblia dice que Dios, ¿verdad? Su presencia cubre todo el universo, todos los planetas, todo, es omnisciente, Él está en todas partes. ¿Tiene helado? ¿El Espíritu Eterno tendrá helado? No tiene. ¿Pero por qué lo ignoramos? Porque no escudriñamos, ¿verdad? Nomás nos vamos de que el Padre, el Hijo, el Espíritu, cuando entendamos, porque eso es necesario para la salvación. ¿Cómo vas a entender, verdad, que el grande amor de Dios, si no entiendes el proceso? Y cuando empiezas a escudriñar, aquí está en la palabra de Dios, empiezas a escudriñar, empiezas a saborear, Dios te empieza a iluminar, te sientes comprometido con Dios, te sientes agradecido con Dios por haberte dado esa revelación, una revelación que ya está en la palabra de Dios. No es un secreto, sino es el misterio revelado. Dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Amén? Algo tan sencillo, pero los que no escudriñan, ¿qué tres tristes tigres en un trigal o de qué se trató? No, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y mucha gente no lo entiende. Amén. Y dice, honramos al Padre y honramos al Espíritu. Y yo no están diciendo nada malo, ¿verdad? Pero bíblicamente, el grande amor de Dios que tiene para con nosotros se revela. Amén. Se revela, el Dios invisible se ha hecho visible a través de sus obras, a través de su amor, a través de su misericordia. Estimados hermanos, yo les insto, ¿verdad? Les insto que hagamos como los judíos que estaban en Berea. Dice, estos eran hombres más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver, los judíos en Berea, tú y yo tenemos que escudriñar las escrituras para ver, ¿verdad? Lo que escuchas, lo que oyes es verdad. La palabra no miente, la palabra es real. Yo te invito, escudriña la palabra de Dios, haz un propósito en tu vida, ¿verdad? Cierta hora escudriñar la palabra de Dios. Es más, toma un texto y si no lo entiendes, mándame un texto. Pastor, mira, estaba leyendo y te enviaré los textos para que las conexiones, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, cómo lo aplicamos a nuestra vida, cómo nos ayudará a caminar con Dios. Cuando escudriñamos nuestra vida, la palabra es como un espejo, nos empezamos a ver, nos empieza a enseñar y tenemos un mejor desempeño en este mundo. Somos mejores como esposos, como padres, como hijos, como compañeros de trabajo, como vecinos, porque la palabra de Dios es algo bella y hermosa que transforma
la vida del hombre. Amén. Jesus. Es tan bello, pero solamente quiero animarte. Tómate tu tiempo. Solamente lo van a hacer los hombres y mujeres que tienen una vocación, tienen un deseo, tienen hambre. Hombres y mujeres que toman la cruz, la responsabilidad. Yo quiero saber de Dios. Dios se manifiesta. Dios se deja conocer a través de su palabra. ¿Verdad? No lo vas a ver que Dios se va a manifestar en una nube. ¿Verdad? Ese es, ¿verdad? Eso es otro cuento. Y esto no es cuento, es una realidad. Dios se manifiesta a través de su palabra. Ves el amor de Dios en cada proceso de tu vida, en cada movimiento, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu caminar con Dios. Ves el amor de Dios. Dios es real, lo sientes, lo vives. ¿Por qué? Porque aquí está en la palabra de Dios, declarando su grande amor. Se me acaba el tiempo, ¿verdad? Pero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Tienes alguna pregunta? Mándanos un texto. Amén. Interésate, ¿verdad? El que se interesa es porque quiere. Si no, shalom, Dios te bendiga. Nos estaremos viendo el próximo domingo, si Cristo no ha venido, a las 12 del mediodía, ¿verdad? No perdamos la conexión. Domingo a las 12 del mediodía. La paz de Cristo esté con ustedes. Amén, amén.